del Génesis, Bereshit, su título en su original hebreo. Y hoy vamos a estudiar el versículo número 2 del primer capítulo. Así dice en su original hebreo: Behaaretz haita tohu babohu, behodesh al pene tehom, barruach Elohim, merrajefet al pene Hamaim. La Reina Valera de 60 lo traduce: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hay que tener algo muy importante, hermanos, que pasó algo del versículo 1 al versículo 2, porque en el versículo 1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y cuando pasamos al versículo 2 ya se nos narra una tierra que está totalmente desordenada y vacía, y obviamente pues esto no es una obra de Dios, porque tenemos un Dios de orden. Alguien la desordenó y la vació, y las tinieblas estaban sobre ella. Cuando dice que estaba desordenada y vacía, es que algo la volvió desordenada y vacía, no que Dios la hubiera hecho en esta forma. Este verbo se utiliza también en Génesis 19:26 con la mujer de Lot, y dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Aquí se volvió una estatua de sal. Así, en el versículo 2 del Génesis, se volvió desolada y vacía, se volvió en tinieblas. Alguien la hizo, la desordenó y le quitó la forma perfecta que Dios le había dado en el versículo 1. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de orden, hermanos. Como nos dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Desde el principio hasta el fin, Dios hizo una obra hermosa, hermanos. En el versículo 2 vemos cómo alguien la desordenó y la vació. ¿Y a quién se refiere? Pues al mismo Satanás. En Isaías 45:18, hablando de este verbo tohu, babohu, como lo vemos en el versículo 2, dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Cuando nos dice que en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía, los verbos que se utilizan es tohu, babohu. Tohu, que es desordenada, y bohu, que es vacía o vana, como lo traduce aquí en este versículo la Reina Valera. Se puede traducir como vacío o vano. Aquí lo vemos, que Dios no lo hizo tohu, no lo hizo vacío, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios perfecto, tenemos un Dios de orden que hace las cosas bien desde el principio hasta el fin. Por eso alguien desordenó esta tierra, pasando del versículo 1 al versículo 2 del capítulo 1 del Génesis. Esta frase tohu babohu se usa junto para describir algo que está en desorden, algo que alguien lo desordenó, que lo vació, como lo vemos aquí en este versículo en Jeremías, donde nos dice que está tohu babohu, igual que en el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis. En Jeremías 4:19-23 dice, hablando de la desolación que había en Judá: mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonida de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida,
De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo ha de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos que había en ellos, que no había en ellos luz. Aquí vemos prácticamente el mismo versículo 2 del Génesis, hermanos, donde dice que está la tierra tohu, babohu, asolada, desolada, vacía, sin forma, y los cielos estaban sin luz, estaba en tinieblas, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí Judá habían desobedecido a Dios y habían hecho lo malo ante sus ojos. En el Isaías 34:11, igual aparece junta la misma frase tohu babohu. Dice, se adueñaron de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Aquí vemos la misma frase, tohu babohu, que viene junta. Hay destrucción y hay asolamiento, hay soledad, hay tinieblas, así como en el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis. ¿Y quién hizo esta destrucción y este asolamiento que convirtió la tierra en un desierto? El mismo Satanás, como nos lo dice Isaías 14, de 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aquí Satanás puso el mundo en un desierto en el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un Dios de orden. Dios no hizo la tierra desordenada. Siempre hay un orden. Cuando dice en el versículo 1 del capítulo 1 que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, los creó perfectos. No más que aquí viene la caída de Satanás en el versículo 2 y vemos cómo deja la tierra como un desierto, desordenada y vacía. En Job 31, del 1 al 7, nos habla de Satanás antes de la fundación de la tierra. En Job 38, del 1 al 7, nos dice, entonces respondió Jehová desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí Dios le está hablando a Job cuando se estaba quejando de la prueba que le había mandado. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí está hablando de los ángeles que estaban antes, cuando Dios estaba fundando la tierra. En el principio ya estaban ahí los ángeles. Y ahí estaba Satanás y sus ángeles caídos también regocijándose cuando Dios estaba fundando la tierra en el principio, hasta que cayeron. Y en el versículo 2 vemos cómo dejaron la tierra desordenada y vacía. En Ezequiel 28, del 11 al 19, nos dice, de mismo Satanás, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile,
Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí vemos cómo Satanás y los ángeles son creación de Dios, hermanos. Aquí dice que fueron creados en el día que fue creado. La creación de los ángeles fue antes de la creación del hombre. Primero fue la creación de los ángeles. Ya después vimos su caída y ya lo vemos en el huerto del Edén, donde hizo caer a Adán y Eva. En el huerto del Edén, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ahí ya estaba Satanás, que fue caído, que fue arrojado por tierra. Por eso ahí lo tentó en el huerto del Edén. Antes de la creación del hombre ya estaba Satanás, ya había sido derrotado, ya había sido arrojado a la tierra. Por eso ahí se encuentra y tienta a Adán y a Eva. En Lucas 10, 17 al 20, el mismo Jesucristo nos dice, cuando regresaron los 72 que había mandado a predicar y sacar demonios, en Lucas 10, 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Aquí Jesucristo vio caer a Satanás del cielo como un rayo, y aquí envía a los 72 a predicar el evangelio y a sacar demonios del pueblo, hermanos. Aquí Jesucristo mismo vio caer del cielo a Satanás y cómo estaba en el huerto del Edén para tentar a Adán y a Eva, y aún así, aún los espíritus de Satanás todavía están tentando a la humanidad hasta que venga el fin de su destrucción al lago de fuego, hermanos. En 1 Juan 3, del 8 al 10, nos dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, ¿desde cuándo, hermanos? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí vemos cómo el apóstol Juan nos dice que el diablo peca. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el principio, hermanos. Desde el principio, cuando nos dice el versículo 1 del Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Satanás ya había pecado desde el principio, por eso fue arrojado, hermanos. Fue arrojado a la tierra. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios. Quería levantar
su reino y tumbar a Dios, y los arrojó a tierra, y fue arrojado Satanás y sus demonios que se rebelaron antes de la creación del hombre, hermanos. Primero fue la creación de los ángeles, desde el principio, hermanos. En Juan 8, 39 al 44, mismo Jesucristo nos habla desde cuándo Satanás ha sido homicida y se le conoció el pecado. En Juan 8, 39 al 44, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, ¿desde cuándo, hermanos? Desde el principio, y no ha permanecido la verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesucristo nos deja claramente que Satanás, el diablo, ha sido homicida desde el principio, hermanos. Desde el principio, desde el Génesis. Por eso fue arrojado a la tierra con sus ángeles. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios y él ha sido el padre de la mentira. Y aquí les dice que ellos no son hijos de Abraham, son hijos de la mentira de Satanás, del diablo. ¿Por qué? Porque no entienden el lenguaje, porque no obedecen a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Evangelio. Por eso los llama hijos del diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo los engaña hoy mismo. El mismo diablo engaña al mundo para que no vengan al Evangelio, para que no acepten a Jesucristo. Todo aquel que es nacido de Dios tiene que aceptar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Por eso nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en el Evangelio, porque creemos en el Mesías que ha venido a nosotros. Y los que no creen, pues son hijos del diablo, hermanos, porque no han creído a la verdad del Evangelio, sino que han creído a la mentira que los ha engañado, que es Satanás, que los ha engañado desde el principio, desde el huerto del Edén hasta nuestros días, hasta que sea vencido y sea lanzado al lago de fuego. En Isaías 64, 6 al 10 nos habla cómo el pueblo lo rechazaba desde el Antiguo Testamento, hermanos, no solamente en el Nuevo Testamento. Y dice en Isaías 64, 6, 10, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén es una soledad. ¿Por qué, hermanos? Porque la ciudad fue desolada, hermanos, cuando vinieron al cautiverio, cuando vinieron por ellos y fueron una ciudad desolada y llevada al cautiverio por Nabucodonosor, y fue una ciudad que quedó en desierto, hermanos, quedó desolada. ¿Por qué? Porque se apartaron de Jehová,
¿Por qué? Porque todos nosotros somos suciedad y todas nuestras obras trapos de inmundicia, hermanos. Así está hoy la humanidad que no viene a Jesucristo, que cree en la mentira de Satanás y desobedece a Dios, hermanos. Así quedan las naciones, así quedan nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, nuestros corazones, cuando nos apartamos de la verdad, cuando nos apartamos de Jehová, de Jesucristo, del Hijo de Dios, y entonces viene Satanás y nos deja desierto, una soledad, nos deja como dejó en el versículo 2 del capítulo 1, desordenado y vacía, tohu, babohu, así nos deja Satanás cuando nos engaña, cuando creemos en su mentira, hermanos. Pero estos, Satanás y todos los que no hayan aceptado a Jesucristo como su Señor, van a ir al infierno eterno, hermanos, al lago de fuego, tanto los ángeles y Satanás, así como nosotros, el hombre que no ha creído en la palabra de Dios, van a ir al mismo lugar, al tormento eterno, hermanos. Tanto el hombre como los ángeles caídos que rechazaron, que se rebelaron contra la verdad de Dios, van a ir al fuego eterno cuando venga Jesucristo a juzgar a las naciones, como nos dice Mateo 25, 31 al 41, en el juicio final a las naciones, nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Igual que va a ser juzgado Satanás y sus ángeles, así, hermanos, va a ser juzgado todo aquel que no ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Todo aquel que no ha creído la verdad del Evangelio. Todo aquel que ha rechazado la verdad, que ha rechazado a Jesucristo, es engañado por Satanás y va a ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tanto el hombre, hermanos, como los ángeles caídos y Satanás y el diablo van a ser arrojados al lago de fuego cuando venga Jesucristo por segunda vez a juzgar a las naciones. O venimos, hermanos, a los pies de Jesucristo y irnos a la derecha, hermanos, y ser benditos del Padre y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, o nos vamos o se van a la izquierda y son apartados los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nomás hay dos caminos, hermanos. Nomás te vas a la derecha o a la izquierda. Nomás sigues a la verdad, a Jesucristo, o te vas a la mentira con Satanás a la izquierda, o te vas al reino preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo para los justos, a los benditos del Padre, o te vas al fuego eterno preparado para el diablo y sus hermanos y sus ángeles. Nomás hay dos caminos, hermanos. Depende de nosotros a cuál queremos ir. Nosotros, hermanos, igual que Satanás y sus ángeles, tenemos la misma decisión de tomar la decisión de pensar y de creer en la palabra de Dios o rechazarlo
e ir al fuego eterno. Solamente depende de la decisión que nosotros tomemos. O nos vamos a la derecha, a los benditos del Padre, al reino eterno, al cielo, o nos vamos a la izquierda y nos vamos al fuego eterno. Solamente hay dos caminos, hermanos. Aquí no hay un camino a la mitad. O te vas al fuego eterno o te vas a la vida eterna, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Solamente hay dos caminos y hay una elección que debemos de tomar, hermanos. Esta es una decisión personal y depende de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, los seguimos invitando a nuestros cursos tanto de hebreo como de griego bíblico para seguir escudriñando la palabra en su lenguaje original, hermanos, para saber realmente qué es lo que Dios nos trata de decir en su palabra, porque tenemos un Dios de orden, hermanos, tenemos un Dios perfecto que hace las cosas en orden desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, y cómo Satanás la desordenó y cómo tiene desordenada y en tinieblas hoy al mundo en el que vivimos porque han creído a su mentira, hermanos. Esta decisión es personal y depende de cada uno de nosotros, hermanos. O nos vamos a la vida eterna, a la derecha con Jesucristo, o se van al infierno eterno preparado para Satanás y los ángeles de Satanás, hermanos. Es una decisión personal y es decisión de cada uno. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.